Entonces vamos a comenzar. Al final yo converso con la autora, le hago preguntas. Si tú quieres hacerle una pregunta a ella, es tu oportunidad, al autor, al escritor del libro. Yo creo que es un momento muy especial porque pocas veces tenemos acceso, y para mí ser escritor, mis respetos, ¿no? O sea, imagínate tú escribir un libro, ¿no? La creatividad, la dedicación, la cantidad de conocimiento. Yo siempre he dicho que lo más sabio es las experiencias de una persona, porque cada escritor tiene experiencias. Entonces imagínate, son años de experiencia de los escritores y que los puedes resumir en 300 páginas dándonos consejos, inspirándonos, ¿sí? Contando una historia. Eso es lo más magnífico que puede llegar a existir. Así que vivan los libros. Entonces, bienvenidos a todos. Mónica, por ahí me hace señal para destacarte. Ya te vi, Mónica. Entonces voy a destacar a Mónica y me voy a destacar. A veces yo también es la primera vez de tener acceso con el escritor. Por ejemplo, yo a Mónica, primera vez aquí que la veo. Sí la sigo, lógicamente, a través de redes sociales, pero pues primera vez aquí que la veo. Entonces, Mónica, bienvenida. Les voy a presentar a Mónica, ¿de acuerdo? Permítame por aquí que yo tengo la presentación de Mónica. Bueno, Mónica, ella es maestra del ITESO, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces, Mónica Gudiño, autora del libro El Camino de las Emociones. Su obra no solo analiza las emociones, sino que nos guía a transformarlas con ejercicios muy prácticos que cualquiera puede aplicar en su vida. Es un honor tenerla, la verdad, aquí en nuestro club de lectura. Aparte de todo, Mónica también, ella tiene diferentes actividades y profesiones. Entonces, Mónica, pues bienvenida, qué gusto que pueda llegar a estar aquí, que estés aquí, que aceptes este encuentro con nosotros. Ella es psicoterapeuta clínica, es hipnoterapeuta, es consteladora y también es conferencista. Entonces les presento a Mónica Gudiño. Si mal no estoy, ahorita nos dice, pero creo que está aquí en Guadalajara. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Mónica. Ayúdenme para recibirla con un fuertísimo aplauso, agradeciéndole este espacio. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias, Milena. De hecho, estoy justo en el ITESO terminando clases. Me quedé programado todo como reloj para poder conectarme con ustedes. Y sí, efectivamente estoy en Guadalajara. Yo soy de aquí, de Guadalajara, y mi trabajo pues es en diferentes áreas. En parte también me toca dar consultoría en empresas, pero una parte importante de mi trabajo es en psicoterapia. Ay, excelente, excelente. Qué maravilla. Pues yo muy feliz de que definitivamente estés aquí. Algunas personas, yo tengo diferentes medios de divulgación. Tengo 2 grupos de WhatsApp y también tengo un canal de difusión. Entre todos llegamos a ser como 1000 personas. Nos ve gente de Perú, nos ve gente en Colombia y nos ve gente aquí en la República Mexicana también. Algunas personas por los horarios, bueno, se conectan aquí en esta sección en vivo. Algunos leen el libro antes porque yo lo voy recomendando, y otras personas pues simplemente esperan conocer la autora, escucharla hablar para después comprarlo y leerlo, ¿sí? Entonces pues básicamente es así. Ahorita somos, bueno, casi 70 personas conectadas, pero después yo mando la grabación a los demás que por X o Y motivo, por compromiso, pues no pudieron conectarse en vivo, ¿ya? Entonces, pues bienvenida y comenzamos a hablar un poquito del libro, y ya mientras se van animando los demás, pues hacer preguntas, pues qué bueno. Entonces, me gustaría comenzar, Mónica, preguntándote, ¿es tu primer libro? ¿Ya has escrito otros libros o este es tu primero? ¿Y por qué el nombre? Para tenerlo justo aquí. Excelente. Sí, es mi primer libro, pero acabo de recibir el borrador de mi segundo libro. En un momento les comento de qué va, pero este sí es un sueño logrado después de trabajar 20 años. O sea, cuando lo publiqué ya tenía 20 años dando cursos de capacitación de inteligencia emocional, y fue un proyecto que no se pudo lograr en los primeros intentos por tiempo. Ya saben, una frase que utilizamos mucho
yo creo que todas las personas, ese tema de me come la operación, es decir, estoy tan enrolada en el trabajo que hacer un tiempo para lo importante es muy frecuente que lo vayamos dejando a un lado, no esté pasando. Afortunadamente también con la insistencia de participantes en talleres, de pacientes, esto ya tiene que publicarse y fue así que me animé a terminarlo, a poderlo lograr. Se publicó en noviembre del 2022, o sea, va a cumplir 3 años que está en el mercado. Y esencialmente, Milena, es justo de este proceso que llevo a cabo en los talleres de inteligencia emocional, poder conjuntar la información en este contenido para que las personas tengan un fundamento teórico de cómo funcionan nuestras emociones, podamos tener herramientas de autoconocimiento, pero esencialmente es el taller llevado al libro, para que encuentren también ejercicios, puedan estar haciendo prácticas, cuestionándose con situaciones del día con día en diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea la parte laboral, familiar, como pareja, como padres de familia, como hijos, desde la trinchera en que estemos viviendo en ese momento, ver cómo funcionan nuestras emociones, si están ayudándonos, están a nuestro favor, trabajando a la par con nosotros para eso que queremos construir, o sigue siendo un elemento en nuestras vidas que nos ponen obstáculos, no las comprendemos y las sufrimos, ¿no? Nos desgastan de más. Y en esta comprensión, pues, estar cada vez más cerca de quiénes son mis emociones, cómo funcionan, y realmente se conviertan en aliadas nuestras, faciliten lo que nos vayamos proponiendo, como el tipo de pareja que queremos tener, el tipo de persona que queremos ser. Y algo que ha sido muy importante dentro de la inteligencia emocional, también saber cómo manejarnos para alcanzar las metas que nos estamos proponiendo. Creo que es un elemento o un área dentro de este campo, inteligencia emocional, que no siempre se aprovecha o se explota como podríamos hacerlo, ¿no? La mayoría de las personas estamos en esta parte urgente de cómo me quito esta sensación, qué hago con esta emoción y no sé cómo canalizarla o manejarla en la forma adecuada. Pero una vez que pasamos ese urgente y estamos más en paz, más en armonía, sintiéndonos más satisfechos con cómo es nuestro día a día, entonces podemos empezar a tirar un poco más alto y observar todo lo que nos abre como posibilidades nuestro mundo emocional. Qué maravilla esto. Yo esta semana tuve una clase con algunas personas y efectivamente yo les decía, bueno, creo que hoy en día se habla más, ¿no? Por las redes sociales y el tema emocional, pues se habla demasiado. Pero efectivamente es tan importante que las empresas contratan a muchas personas por su currículo, por su parte técnica, pero muchas personas son despedidas por su parte emocional. O sea, muchas personas efectivamente por sus comportamientos, ¿no? Porque pues ninguna empresa quiere abrir mano o quiere soltar a un excelente ejecutivo, pero en muchas ocasiones es por su parte emocional. Y yo como buena lectora siempre me dejo llevar mucho por el título de los libros. O sea, a mí el título del libro pues me tiene que enganchar, impactar. Y el título de tu libro, El camino de las emociones, pues me llamó mucho la atención. ¿Y por qué decidiste usar, Mónica, esta metáfora o qué significa para ti recorrer eso? ¿De dónde, cómo hiciste para este es el título? Sabiendo que tú eres una persona pues que trabaja la parte de las emociones desde muchas perspectivas, entonces, ¿por qué elegiste este título? Y les quiero compartir que el título lo obtuve o lo decidí casi al final del libro. Era algo que mi editor me insistía mucho, ¿no? Tienes que tener el título, y prácticamente desde el primer contacto me presionaba el título. Y afortunadamente hay mucha confianza con él, como parecía, espérame, todavía no me siento cómoda con las ideas que he tenido hasta ahorita. Y viendo la mayoría del avance de contenido, en ese momento, Milena, me di cuenta lo que provocaban las emociones en mí.
en ese momento, de hecho, fue decidir hacer este último capítulo que se llama El Camino de las Emociones, donde lo que yo descubro es todo lo que me han dado las emociones a lo largo de mi vida. Como dije hace un momento, puede estar esta parte urgente que es cómo me quito este malestar, cómo dejo de ser tan aprensivo, cómo dejo de ser tan sensible cuando me está hiriendo más de lo necesario. Cuando hablo de lo necesario es por aquellos espacios donde vivimos un duelo o estamos experimentando algo que es genuino y que claro que se tiene que experimentar, pero sí ese sentido de urgencia por controlar las emociones creo que es en la mayoría de los casos lo que nos acerca a la inteligencia emocional. Ya viendo cómo ha sido ese proceso en mí, en lo personal, y bueno, y con algunas personas que también he acompañado, que han superado este sentido de urgencia y pueden ver a las emociones en una forma más benévola, más en realidad como una herramienta, en primer lugar de autoaprendizaje, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos darnos cuenta quiénes somos, al menos en este momento en nuestra historia, también para no etiquetarnos en una forma permanente, quiénes somos a partir de las emociones que me genera este evento, o quiénes somos a partir de las emociones que me genera la personalidad de este sujeto con el que estoy trabajando, o con el que vivo, ¿no? O el vecino, y qué es lo que provoca en mí, qué es lo que está mostrando de lo que he aprendido, pero también de lo que me hace falta por aprender, de lo que me hace falta por crecer. Y es así como se me ocurre generar este último capítulo y decido que sea el título del libro. Cómo las emociones, más allá de lo que nos permite aprender, insisto mucho, en lo urgente, pueden llegar a ser una gran herramienta de autoconocimiento, puede llegar a ser también, como ya mencioné, una excelente herramienta para apalancarnos y crecer todavía más, fijarnos metas ambiciosas, poder alcanzar nuestros sueños. Y bueno, en realidad para mí es prácticamente mi mundo completo, ¿no? También menciono en algún punto una frase que recibí en algún momento de quien fue mi maestra de Reiki hace 20 años. Ella me comenta que los seres humanos estamos encarnados en el planeta agua porque lo que venimos a trabajar son las emociones, siendo el agua el elemento que relacionamos con las emociones, ¿no? Y se me hizo tan significativo en ese momento. Y en el punto, cuando estoy desarrollando el contenido del libro, me viene a la mente su frase, aunque no trabajo temas como tal de Reiki en mi libro, o sea, me voy desde un aspecto totalmente psicológico y fundamentado, de acuerdo a lo que se ha investigado en psicología y lo que hemos podido descubrir también en los talleres que he mencionado. Sí me ha parecido muy importante el peso de las emociones en este espacio donde estamos. Y que afortunadamente, como dices, bueno, ahora se habla más de esto. Ahora se puede tener más contacto con ello, hay más información. Están las películas de Intensamente, que también son un parteaguas importantísimo para nuestra percepción de las emociones. Y cada vez más herramientas para que sí tengan esta función benévola, por lo cual estamos cargados de ellas, ¿no? Algo en lo que hago mucho hincapié es dejar de verlas como enemigas, dejar de verlas como algo que esté en tu contra o que te quiere sabotear, sino reconciliarnos con ellas y poder tenerlas a un lado para poder avanzar hacia donde queremos ir. Claro. Cuando tú hablas de abrazarlas, Mónica, por ejemplo, y yendo a la parte así práctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, si siento una emoción, me da rabia, vamos a hablar de la ira, ¿sí? Vamos a hablar de la ira, de la rabia, y a mí me llega a dar rabia por una situación, ya sea con mi pareja, ya sea por el trabajo, ya sea porque algo no me salió bien. Entonces, me da mucha ira. En ese momento, prácticamente hablando, objetivamente o sencilla hablando, ¿qué significaría abrazar esa ira? O sea, ¿cómo yo puedo llegar a abrazarla, a trabajar con ellas? ¿Cómo sería? El hecho de que estén presentes, bueno, sí, aquí voy a poner un ejemplo o un antecedente que creo que es importante. El cómo el ser humano va generando su campo emocional tiene que ver con nuestra evolución.
de qué nos han protegido las emociones. Y es para que el cuerpo se mantenga saludable, para prevenirnos de riesgos reales. Hablamos, bueno, pensémoslo en términos de evolución, lo que ocurría con el origen de nuestra especie hace miles de años, donde sí estábamos en riesgo de animales, del clima, de cosas que ocurrían a nuestro alrededor. Para poder cuidarnos y defendernos es que vamos desarrollando las emociones. O sea, el cuerpo al final es perfecto. Ha desarrollado estas características que tenemos para dar respuesta a algo más. Aquí algo que es importante es verificar qué tan reales son las amenazas ahora, ¿no? A ver, hay un peligro inminente en esto que está ocurriendo. Si es algo que amenace mi seguridad, mi integridad, mi vida, etcétera. Y primero, con esta realidad planteada, poder observar que ahora las emociones funcionan no en un sentido literal, sino como una analogía. Estoy poniendo todo este antecedente para llegar a una pregunta clave, que es: ¿de qué te está protegiendo el enojo? ¿En qué te ayuda? ¿De qué te aleja o a qué te acerca? Y esa es la forma en que podemos realmente abrazar la emoción. Me mantiene protegida. ¿Qué hace? Que si en este momento no puedo manejar la situación, hace que la persona no esté cerca. Si por alguna razón mi cuerpo ha acumulado otro tipo de emociones u otro tipo de energía, el enojo es una forma de desahogar esto que está pasando, ¿no? Que probablemente ni siquiera tenga que ver con la persona que tengo enfrente o con la situación que creo que es mi detonador de ese enojo. Y aquí les pondría una clave importante. Cuando la forma en la que estamos expresando las emociones es desproporcional al evento, que yo creo que a todos nos ha ocurrido más de una vez, ¿no? Y algunas personas me podrán decir, me pasa varias veces al día, seguro encontramos este tipo de reacciones. Es desproporcional al evento. Es una señal de alerta a que hemos estado acumulando un no expresar, un no desahogo en diferentes situaciones, de tal forma que el cuerpo ya no lo tolera más, el campo emocional ya no lo tolera más y explota de esa manera. Entonces es otra forma de abrazar el enojo en la situación que estás planteando como ejemplo, porque me estás dando la válvula de escape para que mi cuerpo ya no retenga más esto que ya no puede retener. Me estás dando la forma de desahogar, y fíjense, aquí podríamos poner en paralelo algo muy importante con el mundo emocional. También nos protege de somatizar, de que el cuerpo esté reteniendo y enfermando como una señal de alerta a: ya no tolero este nivel de estrés por no expresar las emociones, que eso también lo hemos escuchado en muchas áreas. Hay mucha gente que afortunadamente ha investigado al respecto en cuanto a de qué manera las emociones se convierten en un síntoma o se convierten en una enfermedad. Entonces ese enojo también me está ayudando a que mi cuerpo no se enferme, y eso ya es una razón más que suficiente para abrazarlo. Yo me doy cuenta de esto y debo decir, porque creo que es importante en cómo se desarrolla mi libro, que yo comienzo siendo mi propio laboratorio, que para mí el tema simplemente el hecho de estudiar psicología y luego meterme de lleno en el tema de inteligencia emocional ha sido porque yo me he percibido sumamente sensible toda mi vida, con cosas afectándome mucho, con mucha tristeza por muchos temas, y a mí me urgía saber cómo funcionaba esto. Y en este laboratorio personal, ¿no?, conmigo misma, hace aproximadamente 15 años iba manejando y me doy cuenta que estoy fúrica por una persona que se quiere meter, y no en una forma convencional, o sea, tampoco es que no dejara meter a nadie, ¿no? Pero ya saben, estas situaciones donde haces una fila para salir a una lateral o entrar a un carril central y una persona que se va hasta adelante y se quiere meter. Y yo, enojadísima. Histérica, sí. Sí, alcancé a gritar. No soy nunca fui, ahora menos, de las personas que se bajan y echan pleito o que pitan. No, o sea, también mido el riesgo, ¿no? Y me sé controlar. Pero estando tan enojada, mi primer señal de alerta, y ahorita creo que me van a entender, muy enojada, y lo primero que me cae como filtro es: Mónica,
vas manejando a dar un taller de inteligencia emocional. ¿Qué onda contigo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y ahí también en esa responsabilidad, ¿sabes, Milena? Estoy trabajando con muchas personas que confían que estas herramientas son efectivas, que nos pueden llevar a obtener esos resultados que estamos buscando. Y ahorita tengo una necesidad tan fuerte de expresar enojo. Y lo que identifiqué en ese momento, y es lo que quiero compartirles también para tenerlo como una referencia de introspección, es que cuando es desproporcional la expresión de una emoción, prácticamente en todas las ocasiones tiene que ver con haber acumulado muchos eventos donde no me pude expresar. Haciendo una recapitulación de lo que me había pasado esa semana, tuve una situación con mi pareja de ese momento y me quedé callada, me aguanté, ¿no? Porque también racionalizamos demasiado cuando estamos empezando a estudiar inteligencia emocional y creemos que la única forma de ser inteligentes emocionalmente es no reaccionando, aguantándote. Y esto, bueno, es un mito enorme. Y pasó alguna otra cosa y lo racionalicé y fue, no, a ver, todo bien, en calma, y tampoco dejé que mi cuerpo expresara nada. De tal manera que eso se me hizo muy representativo de cómo, si no estamos expresando en la forma adecuada, el cuerpo va a buscar la forma de hacerlo y vamos a tomar una situación como pretexto. Y que eso nos puede pasar también, por ejemplo, cuando estamos viendo una película con un tema sensible y nos llega el golpe de tristeza y se nos salen las lágrimas, y también valdría la pena preguntarnos, ¿hay algún otro tema que me haya generado tristeza y no me permití expresarlo? Porque al final yo lo visualizo de esta manera y se los comparto. Las emociones son energía, en el sentido de que generan movimiento en el cuerpo, ¿no? Aquí, aunque yo creo en temas energéticos, lo pongo a un lado. En el libro no me meto en este tipo de temática, lo hago en una forma, sí, con fundamento psicológico y sumamente práctico, pero son energía en el punto que mueven el cuerpo. Hay algo que nos sorprende y viene un brinco en el corazón. Ocurre algo que me genera un duelo, una tristeza profunda y bueno, golpe en el pecho, sensación de dolor físico en el pecho, incluso hasta se siente adolorido, ¿no? Esta parte del cuerpo, o el dolor de cabeza por estrés laboral, o el estómago que somatiza muchísimo las emociones. En ese sentido es energía, genera movimiento en el cuerpo. Y si eso no lo desahogamos en la forma correcta, se queda guardado. O sea, se queda ahí en pausa hasta que aparezca un detonador, como este ejemplo que les estoy dando, que bueno, el tráfico puede ser detonador para muchos de nosotros. Es decir, ahí me desahogo, ¿no? O ahí saco esto que he tenido que controlar en mi trabajo, he tenido que controlar en la familia. Y bueno, y aprovechamos algún evento relativamente neutro o imparcial para desahogarnos. Y en la medida que nosotros tenemos dos vías de trabajo. Una es empezar a comprender la forma en que le damos significado a los eventos que ocurren, porque ese significado es el que genera mis emociones. Y la otra, saber canalizar en la forma adecuada todo lo que podamos, es decir, hacerlo más consciente para que pueda tener una canalización adecuada. Y entonces podemos ir avanzando en paralelo con dos ejes que son importantes. Estoy explicando todo esto para que tenga un poco más de sentido y de lógica el decir, ¿por qué abrazo el enojo? Porque tal vez no puedo dar una respuesta simple para esto, ¿no? O sea, no es un porque sí, porque es tu amiga. Y la mayoría me escucha y me diría, ajá, o sea, no funciona así. Sí necesitamos un poquito más de fondo, un poquito más de fundamento para comprender ese enojo que está haciendo. Me está cuidando de algo, me está permitiendo desahogarme, me está enseñando quién soy en este momento, qué me está diciendo de mí esta emoción. Y entonces desde esta perspectiva, claro que la emoción, aún el enojo, aún la tristeza, claro que son mis amigas y claro que están conmigo. Y me están dando un regalo que a lo mejor yo no puedo recibir de otra manera. ¿Bien? Claro.
así se abrazan las emociones. No, pues súper explicación, me encanta. O sea, todo llega en cierta manera, bueno, o no en cierta manera, pero todas las emociones llegan para protegernos, pero como tú lo dices efectivamente, pues no nos lo enseñaron y nosotros vamos creciendo y hasta sintiéndonos mal, ¿no? Porque muchas veces sentimos ese enojo, sentimos esa tristeza y pasa y después hasta nos sentimos culpables, entonces viene la otra emoción, ¿no? Como culpable porque yo me sentí así, ¿no? Entonces pues maravilloso verlo desde esa manera y creo que bueno, en el momento de que pase o darle, no sé, unos minutos más, pero cuestionarme como por qué llegó a mí, ¿no? Y es esa introspección y creo que obtenemos muchas respuestas porque siempre estamos buscando respuestas externamente donde perfectamente pues nos conocemos y las podemos tener internamente. Bueno, vamos a darle, porque me gusta que participen también todos, entonces para las personas que recién llegaron, estoy con Mónica Gudiño, analizando, conversando sobre el libro El Camino de las Emociones. Entonces, ¿quién tiene por aquí una preguntita? Ah, ya vi ahí, MacBook, no aparece el nombre, pero bienvenida. Dale, abre tu micrófono porque no se te escucha. Aquí tenemos una pregunta. ¿Sí lo puedes abrir? En la parte inferior. Ya, listo. Buenas noches. No sé por qué aparece ese nombre ahí. Mi nombre es Maribel. Ok, no te preocupes, Maribel. Bueno. Bienvenida. ¿De dónde te conectas, Colombia, Maribel? Colombia. Okay. Perfecto. Estaba escuchando a la escritora Mónica y ella habla mucho de las emociones, ¿no? Yo sufro, no sé qué es eso, de muchas emociones. Yo en el día estoy a explotar, un momento me tranquilizo, otro momento, o sea, el cambio anímico mío de emociones es concurrente todo el día. O sea, un día estoy media hora, una hora estoy jiji, ya después estoy haciendo mala cara, ya quiero coger a todo el mundo y pegarle, no soporto que me hablen, no soporto ni que se me arrimen siquiera, o sea, no sé por qué tengo esos cambios, pues, de emociones. Bien. Bueno, aquí en gran parte tiene que ver con nuestro aprendizaje, ¿no? ¿Qué fue lo que observamos como modelos de expresión de emociones? Nuestros principales primeros maestros son mamá y papá. Y sí, como un primer filtro es, en casa, ¿cómo han sido las cosas? En casa, ¿qué se decía de las emociones? En casa, ¿cómo se manejaban las emociones? Y aquí, bueno, haré un comentario paréntesis que no es algo que contiene mi libro, pero que me parece que es un elemento que nos puede ser de mucha utilidad observar. El cómo expresamos emociones, de alguna forma también es lealtad a mi sistema familiar, lealtad a mamá o a papá. Y puede ser, fíjense, en una forma literal, el cómo ellos han manejado sus emociones y por una lealtad a ellos, seguir haciéndolo de esta manera, o bien en un sentido opuesto. Ellos han sido muy tranquilos, han manejado las cosas de una forma sumamente pacífica, pero probablemente hay tantas emociones ahí en forma latente que no han podido expresar, y tantas cosas que decir, y tantas cosas que manifestar, que los seres humanos, por amor a nuestro sistema familiar, también expresamos de cierta manera. Desde un punto de vista convencional, Maribel, tiene mucho que ver con aprendizaje y tiene mucho que ver con cuál ha sido el modelo emocional con el que has crecido y cuál fue la enseñanza que se te daba, qué se hacía con las emociones. Insisto, y bueno, ahorita también viéndolo desde un punto de vista totalmente psicológico, no necesariamente en forma literal, porque también pudo haber un mensaje presente respecto a quédate callada, no te enojes, las mujeres no gritan, o bueno, un clásico que tenemos en todo Latinoamérica, ¿no? Los hombres no lloran.
Y ese tipo de aprendizajes que duelen tanto y que ahora tomamos con afortunadamente más libertad para empezar a decidir qué quiero hacer de aquí en adelante. Primero que nada, conocer desde dónde viene nuestro aprendizaje emocional y sí comenzar a tomar decisiones. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro mundo emocional. Para algunas personas va a ser más sencillo que para otras, sin duda. Así como para cada uno hay temas que podemos hacer un switch, un cambio muy fácil, muy rápido. Y hay temas que se convierten en nuestros temas de vida. Los menciono en mi libro como nuestros elementos detonantes o nuestros puntos débiles. ¿En qué tengo que prestar más atención para ver qué significado estoy dando y qué estoy haciendo con mi mundo emocional? Tener la certeza de que lo puedes modificar, que es un entrenamiento que puedes llevar a cabo, nos puede llevar algunas semanas, meses, y hay temas que nos pueden llevar hasta años, pero sí es posible hacerlo. Incluso como una herramienta adicional, que esto lo podemos hacer, bueno, lo que les voy a decir es simbólico, lo podemos hacer de muchas maneras. Después de la publicación de mi libro, hace apenas un año, imprimí estas pulseras que dicen el camino de las emociones. Y lo tengo para utilizarlo como retos con mis pacientes y con grupos en capacitación. Tienen su pulsera y saben que están en un reto de inteligencia emocional. Primera parte es autoobservación. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Observar qué me detona qué. Tiene que ver con autoconocimiento también. Después podemos poner como un siguiente paso o en paralelo, tema de autocontrol. Que bueno, son pasos básicos dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Es autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía, destrezas sociales. Y este proceso lo puedo aplicar en diferentes campos. Si hay mucho trabajo por hacer, tenemos que comenzar. ¿Bien? Una pregunta. Yo sigo preguntando. De pronto cuando hablamos de las emociones también las podemos relacionar con inseguridad. Y sí, porque, bueno, yo les dije hace un momento, hay un capítulo completo que es Nuestro camino para desarrollar inteligencia emocional, donde trabajamos con ser más conscientes de la interpretación que estamos dando a los hechos. Esa interpretación que damos a los hechos, que es lo que forma nuestras emociones. Por ejemplo, el sentirme insultado por un comentario, el hecho de percibirlo o de interpretarlo como un insulto es algo que estamos construyendo nosotros. No lo hace la persona con el comentario que hace. A alguien le puede ser totalmente indiferente, a otra persona tomarlo como, bueno, eso es parte de personalidad del otro sujeto, no tiene nada que ver conmigo, no lo toma personal. Y el cómo interpretamos tiene que ver con nuestras personalidades y con cómo ha sido nuestro estado de ánimo en las últimas horas, porque no siempre interpretamos igual. Entonces, cuando sentimos inseguridad en ciertos temas o nos percibimos con una personalidad insegura, eso va a provocar que mis interpretaciones de los eventos tengan ese filtro y estén reafirmándome mi inseguridad. ¿Bien? O sea, le doy una interpretación que me hace sentir ofendida, que me hace sentir inferior y me está reafirmando mi inseguridad. Tenemos que cortar ese círculo vicioso en algún momento. Excelente. Muchísimas gracias, Maribel, en este caso, por participar. Y Mónica, las personas que están fuera, en otro país, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Está a la venta en formato digital en Amazon. En Amazon. Y he visto, sí, Amazon lo tiene en formato digital. Aquí en México lo distribuye Librerías Gonville, físicamente aquí en Guadalajara, pero hace entrega gratuita en todo el país. Y he visto, bueno, esto por si hay alguna persona en Estados Unidos o Canadá, Gonville también entrega gratuito a Estados Unidos y Canadá, pero en formato digital. Perfecto, ahí les voy colocando en el chat que ya me están preguntando, ¿de acuerdo? Vamos a responder otra pregunta, pero vamos a tratar de ser así rápidos para darle la oportunidad a varias personas, ¿sí? Señor Mario, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Hola, buenas tardes. Primero, saludarlas, excelente presentación. Señora Mile, Mónica, capacidad sobrada sobre el manejo de emociones. Yo leí el libro y en honor al título
creo que está exactamente puesto para cómo nos describes todo el temario. Desde lo que llamas la experiencia y la etiqueta, ¿verdad? Uh-huh. Me encanta el manejo que haces comparativo con otros libros, por ejemplo el de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. 4 acuerdos y el de las mujeres son de Venus, los hombres de Marte. Y se me antoja pensar también en teorías como de Magnin del cerebro triuno, ¿no? La diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Pero bueno, eso es reconocer lo que debo reconocer. Solo hay alguna pregunta que yo tengo. Cuando tú manejas el etiquetar una emoción, es contenerla, se puede convertir en sentimiento y en estado de ánimo, así lo entiendo, ¿es correcto? ¿Qué tan conveniente puede ser etiquetar una emoción positiva? Se le cerró el audio, Mónica. Se te cerró por ahí el audio. Gracias. El término etiqueta, como lo manejo en el libro, es la interpretación que estamos dando a un evento. ¿Cómo etiquetamos un evento? Y esto, hago un esquema para tratar de ponerlo en la forma más simple posible. Lo quise poner como si fuera una fórmula matemática. El estímulo, que es lo que ocurre fuera de mí, más la etiqueta, que es la forma en la que yo interpreto, me genera una emoción. Siempre es de esa manera. Y esto es importante que lo veamos también con las emociones positivas. También la alegría se forma de esa manera. Me doy reconocimiento, me felicito, me siento satisfecho, me da gusto por la otra persona y genero alegría. Bien, no sé si vaya por ahí tu pregunta, Mario, pero al final así es. Aquí algo importante, muy importante, que también fue un descubrimiento que me generó mucha satisfacción, es identificar que mientras yo me siga creyendo la etiqueta, mientras siga vigente, la emoción sigue vigente también. Hay etiquetas que se van diluyendo con el tiempo, ¿no? O sea, algo que creía, por ejemplo, en un duelo reciente, tipo, tengo un rompimiento con mi pareja y siento que la vida se me acaba y que ya no puedo vivir sin la persona. Afortunadamente, con los días, semanas, meses, eso se va diluyendo. La etiqueta por sí misma puede ir cambiando, pero sí es importante ahora, con esta conciencia, identificar, mientras yo me siga creyendo esto, va a seguir permanente la emoción. ¿De qué manera me puedo ayudar construyéndome otro tipo de significados que sean más sanos para mí, que me ayuden más? Y que esto, aprovecho tu comentario, Mario, para decirlo, también es de qué manera puedo seguir alimentando una creencia positiva, una etiqueta positiva, para que mi alegría dure por más tiempo. Porque con las emociones negativas nos quedamos ahí expuestos, ¿no? Y lo que dure. Y con la positiva es como de, ya pasó, a otra cosa. Y es, bueno, no. También la inteligencia emocional te sirve para disfrutar más las cosas. ¿Bien? Es muy claro, es perfectamente claro la cuestión de la inteligencia emocional, los pilares que nos dijiste hace un momento. A veces con las emociones negativas, con las que nos hacen, llega el detonador, luego estamos viviendo la experiencia y en automático debe venir la autorregulación, ¿es correcto? Depende de la circunstancia. Esto sí tenemos que prestar atención. ¿Qué necesita la circunstancia? ¿Qué necesita mi cuerpo? Porque lo que me viene a la mente escuchándote es, no podemos ser tan racionales en eventos como un duelo, ¿no? El fallecimiento de un ser querido. En un duelo tenemos que reconocer que mi mente, mi cuerpo, mi espíritu necesita despedirse de esa persona, necesita despedirse de ese ciclo, y le damos espacio a la tristeza para que se exprese. La inteligencia emocional también es saber diferenciar qué emoción necesita ser expresada, qué emoción necesita hacerse presente y cuál es, en verdad, es solo un mal hábito, que digo solo, pero que claro, puede implicar muchas cosas de fondo, algo que me está dañando, que me está desgastando, que no me está permitiendo avanzar, y entonces sí, le tengo que prestar atención a cómo lo resignifico. ¿Bien?
Porque incluso hay espacios de enojo que necesitan expresarse y necesita salir, porque nos puede ayudar a marcar límites con las personas. ¿Bien? Ok, entonces concluyo, yo doy capacitación laboral, yo me desempeño en minería, en construcción, pero mi área es administrativa, manejo de personal. Concluyo algo que aprendo de tu libro, es que sin emociones no hay aprendizaje. ¿Es correcto? Sí es. Gracias, Mónica. Es. Gracias, Mario. Muy bien, Mario ya se leyó el libro de Mónica, entonces Mario se lee toda recomendación de libro que coloquemos por aquí. Muy bien, señor Mario. Gracias por participar. Bueno, le voy a dar la oportunidad. Este es un espacio de 1 horita más o menos. Ojalá pudiéramos, yo sé que cuando tenemos invitadas así de tanto conocimiento como Mónica, pues nos surgen y queremos seguir. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Vamos con Judith. Judith, ¿qué preguntas tienes? Tu audio, Judith. Gracias, hola, muy buenas noches, muchas gracias, doña Milena, muchas gracias por esta invitación. Fue excelente y darme para ir creciendo cada día más. Tengo 2 preguntas en concreto. Sería en este momento dos puntuales. ¿Qué ha sido lo más difícil en el momento de cuando escribió su libro? Ay, qué pena, no alcancé a escucharla completamente. No, se le fue el internet, Judith. Sí, Judith, si quiere me la colocas en el chat, la pregunta, porque se te fue el internet. Si mal no estoy, ¿qué fue lo más difícil al escribir el libro? Algo así, pero esperemos que nos confirme, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle la oportunidad. Si Judith nos puede colocar en el chat la pregunta, súper bien. Vamos a darle la oportunidad a Nasli. Nasli, ¿qué pregunta tienes? ¿Puedes abrir tu audio? Muchas gracias a todas, compañeros, compañeras, señor Milena, señor Mónica. Mi pregunta es, Se te cerró el audio. En estas emociones o estas emociones se puede ahí incluir la autoaceptación. Sí, por supuesto. Sí, es un elemento muy importante. Fíjate, como la pregunta de Maribel en cómo se relacionan las emociones con nuestra autoestima o nuestra seguridad, sí es algo que es un campo muy importante dentro de la inteligencia emocional. De acuerdo a lo que se va presentando, lo que vamos trabajando es qué pasa con mis interpretaciones. Pero hay una línea que va en paralelo respecto a las cosas que podemos cambiar y las que no podemos cambiar. En las cosas que sí podemos cambiar, parte de la inteligencia emocional es la motivación para darnos la fuerza para poder ir adelante y ejecutar lo que tengamos que hacer. Pero en las cosas que no podemos cambiar, aquí entraría un campo muy grande, ¿no? Yo creo que todas las personas escuchando esto pueden identificar cosas que están en su vida y no las pueden cambiar. Tú hablas de autoaceptación, hay condiciones en muchos sentidos que podemos pasar los seres humanos. Y en no lo puedo cambiar, entraría lo que platicaba hace un momento con Mario de qué manera estoy interpretando esta situación que no puedo cambiar. Si mi anhelo sigue fuerte esto no debería ser así, no es algo que me gusta, no es algo que quiero, voy a seguir generando emociones que me duelan, que me desgasten. Si mi discurso, mi interpretación o etiqueta, como le llamo en el libro, es cómo puedo tener las mejores condiciones con esto que estoy pasando. Lo platicaba hoy en la mañana con un paciente, tiene una cita con su cardiólogo hasta dentro de 3 semanas y está en una angustia tan grande y le comento, a ver, en este momento no tienes más información. En este momento no puedes hacer nada. No puedes hacer nada respecto al tema médico. Lo que sí puedes decidir es cómo pasar todo este tiempo hasta que llega la cita. Y esa es una decisión personal. En términos de autoaceptación es, ¿y cómo quiero vivir
sabiendo que esta condición es de esta manera y no la puedo modificar. Que sí está en nuestras manos, ¿no? Y sin duda sí es parte de inteligencia emocional, Nasli. Muchas gracias. Muchas gracias, Nasli, por participar. Mónica, una persona al terminar tu libro, leyendo el libro completo, El Camino de las Emociones, ¿tú qué esperarías que notara esa persona de cambios en sí misma si termina el libro? Sí. Bueno, la primera, la principal, la más importante es que se sienta mejor. Me ha pasado con muchos libros y yo creo que esta es una sensación que podemos experimentar todos, que la expectativa es que me dé herramientas que me ayuden, ¿no? que me permitan tener otra percepción de la situación, que me permitan tener otra experiencia emocional. Mi primer respuesta, y debo decir que nunca me lo habían preguntado así literalmente y me encanta, Milena, es que se puedan sentir mejor, que aprendan mucho de sí mismos, que sepan cómo estructuramos las emociones, que es parte de lo que comenté también hace un momento, cómo se forman las emociones, sabernos 100% responsables de cómo formamos nuestras emociones. Las emociones no nos ocurren, se construyen dentro de nosotros. Y eso, para bien y para mal, ¿no? Hay personas que lo perciben como mucha responsabilidad y dicen, no le quiero entrar, prefiero no meterme en esto. Pero al final es un regalo muy grande porque quiere decir que está en tus manos, que tú lo puedes modificar. Como dije hace un momento, va a haber temas en los que sea muy sencillo y podemos avanzar rápido. Va a haber otros que requieran ponerle más empeño, más compromiso personal, ¿no? También por eso mencioné el reto y que uso de herramienta de la pulsera solo como recordatorio, pero que podemos cada uno traer algo que me lo recuerde, un anillo, un reloj, cambiarlo de mano, recordarme que estoy trabajando con mis emociones. Y es también mucho del compromiso del libro. He generado más materiales después, en mis redes sociales ya hay un mini ebook que pueden descargar gratis. Pienso también publicar pronto el reto de 21 días del Camino de las Emociones, también para que lo descarguen gratis. ¿Dónde lo podemos descargar? En mi Instagram, en el encabezado de mi Instagram, aparece un link para descargar 4 preguntas poderosas para cambiar tu mundo emocional. ¿Cómo estás en tu Instagram para colocarlo aquí para todas las personas que quieran descargar ese ebook y seguir a Mónica? Y lógicamente que ya sabemos que a través de Instagram pues se comparte información valiosa y se debe tomar cuidado a quién seguir, entonces vale la pena seguir a Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Moni Gudino C. Moni. Si quieres lo puedo escribir en el chat. Perfecto. Es Una pregunta. Moni Gudino C. Perfecto. Ahí está, Mónica nos colocó el Instagram y Cristina también me hizo el favor aquí del equipo para que le den ahí en el Instagram y la sigan. Mire, yo digo lo siguiente, gente, un libro puede costar en media, ¿qué? $15, $10, ¿cierto? Y algunas personas creen que un libro por ese valor es costoso. Algunas personas dicen así. Y esa percepción cambia inmediatamente cuando nosotros recordamos que la mayoría de esos libros fueron escritos por 15 años de experiencia, por 20 años de experiencia, hasta por 30 años de experiencia, y que toda esa información se condensa en 250, 300 páginas. Entonces, solo el hecho de resumir 30 años de experiencia, 20 años de experiencia en 300 páginas, ya demuestra que el libro vale la pena y merece ser leído. Entonces, lógicamente que como tú escuchas a Mónica aquí, pues muchas de esas respuestas están ¿en qué? Están en el libro. Pero bueno, yo creo que le damos la oportunidad a una persona más para que haga la pregunta. Maribel, como tú ya participaste, si quieres me escribes la pregunta en el chat y yo te la leo. Mientras tanto, le damos la oportunidad a Piero, que está ahí con la manita levantada desde hace rato. Piero, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, señora Mónica. Quería hacerle la pregunta de que como he escuchado todo el tiempo toda su información sobre las emociones y me parece muy interesante. Tengo una duda. ¿Cómo y o dónde fue
descubrió toda esa información para poder hacer su libro? ¿O cómo tuvo todo ese conocimiento? Bien, bueno, muchas gracias, Piero. El primer paso elemental, bueno, primero, mi carrera de psicología, pero debo decirles que psicología fue mi segunda licenciatura. Hice primero contaduría pública, no me preguntan por qué, eso lo dejamos para otra reunión. Pero desde que estaba en la preparatoria he tenido mucha afición por la lectura. Hubo un primer libro que me impactó mucho, que fue Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Lo leí en la prepa y me marcó fuerte a decir, en algún punto yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero poder generar reflexiones que nos muevan del estado donde estamos, que nos den herramientas para seguir creciendo. Y ha sido prácticamente toda mi vida. Los últimos 35 años me los he pasado leyendo, tengo 51. Y bueno, la carrera de psicología y algo que también fundamenta mucho mi libro, como les expliqué al inicio, tengo ya ahorita 23 años dando talleres de inteligencia emocional. Y ese contacto con las personas, y bueno, y dando psicoterapia, ¿no? Ese contacto con las personas, escucharlas, saber qué ejercicio sí funciona, cuál no tanto, cuál no se comprende del todo, cómo ponerlo en un vocabulario que sea más accesible para la gente, es lo que me ha ayudado a poder llegar a concretar este sueño que fue publicar este primer libro. Excelente. Muy bien, Piero. Espero que eso te inspire bastante para que sepas elegir esa carrera. Perfecto. Por aquí pregunta Samantha, una pregunta bien interesante. Esta es una pregunta que creo que la hace Samantha, pero muchas personas tienen esta duda. ¿Qué podrías hacer si tienes muchas emociones, preocupaciones reprimidas que no puedes comentar con nadie, ni siquiera con parientes? Porque a veces ya ve que sentimos emociones y tú lo decías hace un momento, hay que expresarlas, ¿no? Porque la emoción en cierta manera es un cúmulo de situaciones que vamos guardando y a veces explota, ¿no? Como la ira que hablábamos hace un momentico. Entonces, ¿qué hacer en este caso cuando no puedes conversar con nadie? Bueno, sí necesitaría decirle a Samantha que si en el entorno que tiene en este momento no lo puede hacer, siempre existen otros entornos, Sami. O sea, me refiero a necesitamos buscar. Hay personas que lo pueden tener de manera natural, vamos, con su familia, con sus padres, con sus amigos, compañeros de la escuela, maestros, y de manera natural sienten que pueden abrir esos espacios de generar esa conexión. Cuando no nos ocurre de manera natural, la vida lo que nos pide es, lo tienes que buscar tú. Y es acercarte, ya sea a un terapeuta o algún maestro que te oriente a por dónde podría ser una vía, dependiendo de los temas que tú necesites compartir. Saber que aunque aparentemente las cosas no nos están facilitando o no se dan de manera natural, sí, como muchas otras cosas en la vida, toca buscarlas nosotros o toca fomentarlas nosotros para que eso sí se pueda llevar a cabo. También podemos tener la creencia de que cuando las cosas ocurren con otras personas, pasó sin que hubiera ningún esfuerzo. Y créeme que en la minoría de los casos ocurre de esa manera. Yo creo que si lo pensamos, si hiciéramos un sondeo en este momento respecto a cómo logramos algo o cómo conseguimos estabilidad en algún aspecto de nuestra vida, yo juraría que la mayoría diría que fue con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con compromiso, con constancia. Y es buscar lo que sabemos que necesitamos, buscar lo que sabemos que nos hace bien. Entonces aquí mi recomendación será, necesitas, por cómo se dan las condiciones de manera natural, por lo que nos compartes, buscar donde sí lo puedas hacer. Y hay clubs de conversación donde se puede hacer esto, grupos terapéuticos donde se puede hacer esto, clubs de lectura donde se puede hacer esto, etc. Entonces, toca buscarlo de esa manera, incluso googlearlo o ponerlo en inteligencia artificial. ¿A qué tipo de grupos podría acercarme donde pueda platicar de temas personales? Y seguro te van a dar una lista mucho más extensa de lo que yo te acabo de decir en este momento. Muchas gracias, Samantha. Espero te haya servido.
Bastante. Y participar, Samantha, participar de estas juntas y de estos talleres aquí en Evolucione te va a ayudar bastante. Y por aquí, ¿cómo manejar la emoción del duelo con una madre? ¿Cómo manejar esa emoción? Mamá es el personaje más importante en la vida de todas las personas. Yo creo que es el reto más fuerte que nos pone la vida cuando tenemos que tocar con un duelo. Para la mayoría de la gente, ¿no? Obviamente también hay circunstancias o condiciones donde puede haber un duelo más fuerte todavía con otra persona, pero ella es la gran maestra para que sepamos cómo se afrontan los duelos. Al final, bueno, hay todo un tema específicamente con tanatología para poder abordar este tipo de situaciones. Sin duda la inteligencia emocional también te puede ayudar mucho para que esto sea más sencillo para ti, para que puedas avanzar en una forma menos dolorosa. Y me apegaría exactamente a la misma herramienta que comenté con Mario, que es poder identificar qué nos estamos diciendo, cómo estamos interpretando los eventos que están ocurriendo. En alguna ocasión en un taller me dice una persona que me decía que ha vivido su duelo por más de 30 años. Y para mí lo que me aparece en automático es, te sigues repitiendo lo mismo desde hace 30 años. La etiqueta sigue siendo la misma desde hace 30 años. Entonces el tema de la etiqueta es muy importante. Pues muchas gracias, Mónica. Sé que eres una persona ocupada. No sé si hay algo más con lo que te quieras despedir aquí para nosotros. No sé si te quieras despedir con una frase, con algo o darnos alguna indicación. Bueno, les voy a leer la frase que está en la contraportada de mi libro. Nos dice que más allá del control emocional, el alcance de metas y la mejora de nuestras relaciones interpersonales, las emociones nos ofrecen un camino de autoconocimiento, de comprensión de los otros y del mundo. Excelente, Mónica. Pues por mi parte, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, tu sabiduría. En el libro El Camino de las Emociones creo que nos recuerda y hoy nos lo dejas totalmente claro que nuestras emociones no son un obstáculo, sino un puente para una vida pues mucho más llena, ¿no? Entonces a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por la participación. Les colocaré en el grupo de WhatsApp nuestro próximo encuentro. Y ya tienen las redes sociales de Mónica, yo les comparto la grabación para que la vuelvan a escuchar, ¿de acuerdo? Y a través de las redes sociales, pues ahí sigamos a Mónica, ya saben que su libro está en Amazon en los diferentes países y aquí en México a través de librerías Gombi, ¿de acuerdo? Entonces, Mónica, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Gracias a todos. Una fan más, que tengan linda noche y muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.